Es importante definir qué son las neurociencias, las cuales se establecen como el conjunto de disciplinas que estudian el sistema nervioso central y neurales que subyacen a la conducta, procesos cognitivos como el aprendizaje, memoria, atención, etcétera. Aquí la palabra clave es que es el conjunto de disciplinas, es decir, diferentes áreas del conocimiento que estudian el sistema nervioso se conjugan para dar una explicación de todos los procesos que de él emanan. Es decir, la atención, y por eso es tan importante estudiarlo en psicología, ya no solo desde la parte de la fisiología y anatomía, sino ahora ya en una visión más completa. Una vez definido, es importante esclarecer lo que es el sistema nervioso, el cual se conforma del sistema nervioso central, que lo compone el encéfalo, el cerebelo, la médula, bueno, obviamente el tallo, y bueno, aquí podemos encontrar que el resto de nervios son los nervios raquídeos, los cuales pertenecen al sistema nervioso periférico. Pero antes de pasar con el sistema nervioso periférico, quiero hacer una pequeña demostración de las partes. Aquí tenemos el cerebro con su lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Aquí tenemos el cerebelo, el tallo con la protuberancia. Aquí está la médula oblongada o también bulbo raquídeo, y de aquí surge toda la médula espinal, de la cual emanan el resto de los nervios, como aquí se puede ver a detalle. De aquí surgen los nervios raquídeos, que pertenecen, como ya lo dije, al sistema nervioso periférico, que va hacia todo el cuerpo, hacia todas las extremidades. Y cabe aclarar que el sistema nervioso periférico se divide en dos, que es la división sensorial y la división motora. Como es evidente, la división sensorial porta señales de varios receptores, que son los órganos de los sentidos, y terminaciones nerviosas sensitivas simples, que lo llevan hacia el sistema nervioso central, que ya les dije, es la médula espinal, el cerebelo, el encéfalo, el cerebro, el bulbo raquídeo, la protuberancia, etcétera. Y también está la división motora, que porta señales del sistema nervioso central a las células glandulares y musculares que aplican las respuestas del cuerpo. Y bueno, esto es lo que llevan al movimiento. Y a su vez también se divide en la división motora somática, que se refiere a toda esta parte, si podemos llamarlo así, externa, que son a la piel, los músculos, huesos, etcétera, y también la visceral, que se... El sistema nervioso en relación a las emociones y a las conductas. Este mismo va a recibir diversos estímulos, los cuales los va a traducir en impulsos nerviosos para conducirlos a centros nerviosos con el fin de dos cosas. El primero, de iniciar reacciones motoras y el segundo, de percibir sensaciones. Las neuronas van a ser las encargadas de recibir esa información, la van a procesar y posteriormente la van a transmitir. Es por eso que nuestra conducta va a tener un comienzo o un inicio en las acciones de las mismas neuronas. Las respuestas emocionales como el miedo, la ira, el placer o la sorpresa van a reflejar la interacción entre regiones corticales superiores y regiones subcorticales, como sería el sistema límbico, la amígdala, el tálamo o el hipotálamo. Hablando de la conducta y el sistema nervioso, la médula espinal va a iniciar cuando el cerebro dé la orden de que se realice una acción y enviará la información a los músculos o al mismo cerebro para que lo procese. La médula va a hacer un rápido juicio de la situación, provocando en nosotros una actuación de emergencia incluso antes de que ésta misma llegue, como se puede llegar a observar en la imagen de la vela junto con la reacción del músculo. Ahora, el encéfalo va a dar control del sueño, de la hambre o de todas las actividades vitales para la supervivencia. El bulbo raquídeo para el funcionamiento de los órganos y el cerebelo para la actividad motora, la coordinación de movimientos, equilibrio, coordinación y el habla. El cerebro es el órgano más poderoso de nuestro cuerpo. Regula toda nuestra actividad, gestiona cualquier movimiento que hagamos, procesa toda la información y acciones que realizamos. Todo esto es posible gracias a las células nerviosas llamadas neuronas, que se conectan entre ellas para compartir la información.
Nuestro cerebro, además de regular todas las actividades, también es el responsable de los procesos mentales necesarios para manejarnos adecuadamente en el día a día. Estos procesos son las funciones cognitivas, que son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Las más importantes son la atención, la orientación, la memoria, las nocias, las funciones ejecutivas, las praxias, el lenguaje, la cognición social y las habilidades visoespaciales. Ahora veremos las neurociencias y su primera clasificación, no conductuales, que estudian el sistema nervioso y explican la cognición y la conducta. La primera de ellas es la neurología, la cual se va a apoyar de la anatomía, la fisiología y la patología para obtener diagnósticos precisos. Así poder categorizar enfermedades y síndromes neurológicas y sus respectivos síntomas y signos clínicos. Un ejemplo aquí es la disección de los nervios craneales. Por otro lado, tenemos a la neurobiología, que se va a apoyar de la anatomía, la fisiología y la bioquímica, en disciplinas como la biología molecular, conducta animal, conducta humana informática y neurociencias computacionales. Pero el claro ejemplo es la sinapsis. La sinapsis se compone de una neurona presináptica que va a liberar al espacio sináptico neurotransmisores, los cuales van a ser captados por receptores en la neurona postsináptica. La sinapsis es la unidad fundamental de la comunicación entre neuronas. Por otro lado, tenemos la neurofisiología, la cual nos va a hablar de la actividad funcional del sistema nervioso, de la anatomía, fisiología, percepción, movimiento y cognición, y por supuesto de las células nerviosas, redes neuronales, componentes genéticos y ambientales de la conducta. Aquí tenemos en la imagen el polígono de Willis y cómo irriga el cerebelo y parte del encéfalo, además del tallo cerebral. Y por último, la neuroanatomía, que va a hablarnos de la estructura y la morfología del sistema nervioso. Por un lado, tenemos una imagen de un corte transversal del sistema nervioso, particularmente el encéfalo, y por la izquierda tenemos un encéfalo y señalados diferentes secciones del mismo. La neurofarmacología es otro campo de estudio de las neurociencias no conductuales. Es la encargada de estudiar el efecto de los fármacos sobre el sistema nervioso. Su objetivo es el de aplicar la información sobre los fármacos y sus mecanismos de acción al desarrollo de tratamientos más seguros y eficaces. Y si es posible, medidas preventivas y curativas para una multitud de anomalías del sistema nervioso. Algunos de los fármacos que estudian son los antiepilépticos, antidepresivos y algunas adicciones como la nicotina, alcohol y cafeína. Otra área de estudio es la neurogenética, que se ocupa de los trastornos neurológicos hereditarios, así como del estudio de las bases moleculares del funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, ¿y qué son las neurociencias conductuales? Yo te explico un poco. Se encargan de analizar la relación del sistema nervioso con la conducta, los procesos cognitivos y el aprendizaje. Esto quiere decir que van a identificar un daño cerebral a través de técnicas para poder evaluar los cambios que ese daño produce en la conducta de un individuo. Estas técnicas van a dividir a las funciones mentales tales como pensamiento, lenguaje y memoria, entre otras. La investigación a nivel conductual se centra en los fenómenos integradores que ocurren en poblaciones de neuronas, circuitos especializados o sistemas distribuidos que integran la expresión fisiológica de una respuesta espontáneamente generada. Dentro de las neurociencias conductuales tenemos a la neuropsicología, estudio de las relaciones entre el cerebro y la actividad mental superior. Nos vamos a enfocar en dos autores en específico. Primero tenemos a Luria, que fue un neuropsicólogo y médico ruso, por lo que formaba parte de la neuropsicología soviética, la cual se enfoca en el análisis de las funciones psicológicas superiores en relación con la actividad cerebral. Hay que recordar que para Luria, las funciones psicológicas superiores son la atención, la memoria, la percepción, el movimiento, el pensamiento y el lenguaje, así como los procesos de lectura, escritura y cálculo. Él entiende la función no como la actividad de un área local del cerebro, sino como un sistema funcional, de tal modo que una zona del cerebro puede estar implicada en el desarrollo de diferentes funciones y no solo en una, por lo que si un factor falla, esto tiene un efecto sistemático en el resto. Por otro lado, Vygotsky establece que es el lenguaje el que se convierte en el instrumento mediador fundamental de la acción psicológica, ya que éste media la relación con los demás y con uno mismo. Plantea que el psiquismo humano es una función cerebral regulada por la historia social del individuo,
Por ello, él investiga cómo las funciones psicológicas superiores aparecen primero de manera elemental, mediante la convivencia, y luego cambian hacia formas superiores, a partir de las líneas de desarrollo natural y cultural que establecemos a lo largo de la vida. También tenemos a la neurociencia cognitiva. Esta estudia la forma en que las estructuras y los procesos particulares del cerebro median el comportamiento, y esta representa la convergencia entre la psicología cognitiva y la neuropsicología. Esta establece que la psicología debe considerar que todo proceso cognitivo es un proceso material, que se da a partir de un conjunto de funciones sostenidas por estructuras de neuronas que permiten el desarrollo de dicho proceso. Entonces, esta se puede definir como una ciencia que sostiene que el cerebro humano está organizado en módulos funcionales discretos, sustentados por la actividad de poblaciones neuronales con una localización anatómica específica, y que interaccionan entre sí para originar las actividades mentales. Las neurociencias han tenido diversas aportaciones y una de ellas está enfocado al aprendizaje. Es decir, gracias a la información que ha brindado, ha dado pauta a establecer estrategias de aprendizaje, como lo son las emociones, ya que las emociones activan el hipocampo, el cual está estrechamente relacionado con algunos procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos son la memoria, la atención y el mismo aprendizaje. Otra de las estrategias importantes de las neurociencias está en torno a la actividad física o el ejercicio, ya que esta actividad puede actuar como un neuroprotector de ciertas células cerebrales, y estas a su vez van a oxigenar el cerebro, lo que permite que se mejore en general algunos procesos cognitivos. Es aquí donde se abre paso a una nueva disciplina de las neurociencias, la cual es la neuroeducación, ubicando a dos personajes principales. El primero son los neurocientíficos y el segundo son los educadores. El principal objetivo de la neuroeducación es promover un mayor aprendizaje, y para eso va a ser aplicado en casos de deficiencia escolar y en casos donde el aprendizaje tiene panoramas normales.